noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Y como siempre, acá se va a debatir arduamente, apasionadamente, al mejor estilo Intratables por la pantalla de América. Hashtag numeral Jueves Intratable para que puedas participar. Buenas noches a todos. Buenas noches. A todas las chicas, ¿cómo les va? Señoras, señores, buenas noches. Bueno, les pasó una vez que empezaste. A Macri hay que fusilarlo. Elías sin límites. El líder piquetero y un nuevo exabrupto contra el presidente en televisión. Esta vez el gobierno reaccionó rápidamente y lo denunció en la justicia por sus dichos. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil p***. Twitter escrito por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras las violentas declaraciones de Luis D'Elia contra el presidente Mauricio Macri, presentamos una denuncia en la justicia. Es una denuncia que contempla el presunto delito de incitación a la violencia colectiva. Vamos a ser firmes contra él y contra todos los que pretendan ejercer conductas patoteras y antidemocráticas que busquen dañar a las instituciones. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo. Bueno, la verdad que con esto los quiero escuchar a todos, porque me parece que estamos en un momento muy delicado, muy sensible, y hemos cruzado ya una línea, digamos, muy complicada. Es difícil volver de esto, es difícil volver de esto. D'Elia después habló, dio su punto de vista, eso lo vamos a escuchar, por supuesto, pero es complicado donde estamos parados, Rosario. Muy complicado. Es correcta la denuncia, es incitación a la violencia colectiva. Yo creo que estamos con algunos dirigentes que emocionalmente están desequilibrados, evidentemente. No se puede pedir que se fusile al presidente de la Nación en la Plaza de Mayo, no se puede pedir, como lo hace Carrió, que a Moyano le pase lo de Jofa y desaparezca. Es decir, hay dirigentes que están muy desequilibrados emocionalmente y hay que actuar rápido. Muy rápido, y me parece bien que el gobierno lo haya denunciado. Faltó saber. Señor, buenas noches. ¿Qué tal? No, yo creo que hay algo en lo cual hay consenso en la ciudadanía argentina que tiene que ver con la defensa de la democracia, y esto es un ataque a la democracia y por lo tanto merece nuestro más claro repudio. También digo, por suerte, creo que dirigentes como... No es la primera vez que ocurre, hace muy poco hablábamos sobre alguna declaración similar de Eve, ahora Luis D'Elia. La verdad que hay que ser claros y repudiar este tipo de cosas. Son dirigentes muy marginales hoy. Tuvieron centralidad en el gobierno anterior. D'Elia era un tipo central en el gobierno anterior, hoy es un dirigente marginal. Pero así todo, yo creo que estas cosas merecen de todo el arco político y social que las repudiemos con mucha claridad, ¿no? Eso faltó, Santi. Yo creo, saquemos la palabra, el apellido Macri. Es el presidente, la investidura. Hoy es Macri, mañana es el que sea o la que sea. Hay que poner algún tipo de... Los presidentes se sacan a votos. Exacto, sí. Se sacan a votos. El señor D'Elia, que yo coincido con Adrián, es un periférico en estos tiempos. Cuando fue a las urnas hizo un papelón, sacó 15.000 votos. Esto se define por votos, no se define por deseos, ni por gritos, ni por patoteadas. El señor tiene 3 procesos, una condena por tomar una comisaría y está excarcelado. Como actuó un fiscal, más allá de la denuncia que hizo el gobierno, un fiscal de la provincia actuó por sus propios medios, lo más probable que tenga que regresar en cualquier momento a la cárcel porque él está en una condición. Cuando uno deja la cárcel, está excarcelado, tiene que cumplir con algunos requisitos. Y tiene 8 años también de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero faltó, ¿sabes qué? Que el arco político marque que esto es un disparate absoluto y que los argentinos no queremos vivir con patoteros, con gente que insulta, con gente que le dice hijo de puta a un presidente. Faltó. Todos, porque ahora se manejan por Twitter, es un segundo, le dicen al que tiene al lado, che, escribí un Twitter, aunque no lo sientan. No hay un Twitter de los dirigentes políticos opositores rechazando esto que es un papelón, no por Macri. La Argentina tiene un presidente hoy, mañana tendrá otro. Esto es un límite. A ver, para mí que fusilar a los chorros, quedaría, imagínense que... Nadie. Poquita clase de dirigente. peor, Algunos sí quedarían pocos. Vivimos una democracia que tanta sangre costó, digamos. No es en vano. Los pueblos eligen a quien los gobierna. El año que viene de elecciones, los candidatos se sacan a votos, no con fusil. Esto es mucho peor, porque ya no está en una declaración en caliente. Está razonando sobre algo que dijo... Es que es lo que siente. Sí, por eso, y redobla la apuesta. Es cierto que es un dirigente marginal. Yo no sé a cuántos representa realmente, pero sí me gustaría saber cuántos piensan como él. Y eso me da cierto temor en la Argentina de hoy. Y además se tira contra un sistema democrático alguien que está siendo beneficiado hoy por el sistema democrático. Porque, como bien dijo Pablo, él está libre porque el sistema implica que hasta que una condena no queda firme, no puede estar en la cárcel. Él tiene una condena a 4 años de prisión, no es escarcelable.
esa condena. Si se la confirma la Cámara, De Lía va preso, con lo cual está gozando de los beneficios de nuestro sistema democrático y atenta al mismo tiempo contra el mismo sistema. ¿Y cuánto le hace un favor el presidente Macri en el sentido de dándole una interpretación política, más allá de que creo que todos repudiamos la violencia? Por eso, pero todos estamos de acuerdo que no repudiar la violencia. Entonces, todos vamos a convenir en que esto es inaceptable. Como decía Rosario también, algunas declaraciones de Carrió, francamente, apologéticas de la violencia o del delito. Coincido. Ahora, estos personajes que ya entran al mismo nivel de Eve de Bonafini, son los personajes que terminan haciéndole favores al gobierno. Yo digo, si hay opositores que quieren encolumnarse dentro del kirchnerismo o de otras fuerzas políticas detrás de Luis de Lía, le tendría que pedir que se calle la boca, porque esto hace crecer al gobierno. Bárbara García, periodista, y buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, a mí me parece que esto nos suma, que esto nos ensucia a todos mucho, que es al divino botón, innecesario. Después su participación en C5, peor. Es como querer arreglar un poco algo que no se puede arreglar. Yo Fue peor, ¿eh? No lo apoyo. Sí, pero aparte lo que estamos intentando, del sector del cual vengas, lo que estamos intentando es bajar el nivel de violencia. Todos no. Es que, no, es todos que hay bueno, que, la gran mayoría, chicos. Él tiene un protagonismo y una cosa así media que le gusta, ¿no? Tirar como petardos o decir o tener una impronta, pero no así, no de esa manera, no generando violencia cuando estamos con una violencia ya de por sí. Entonces ensucia, resta, no suma. No lo apoyo para nada, no lo puedo defender. Me sumo a lo que dice Bárbara, a lo que todos dicen. Nadie puede aceptar ni tolerar esto. Coincido en que no suma, que hoy lo que necesitamos, quienes creemos que tiene que haber un proyecto distinto al actual, es generar desde la positiva para que la gente se suma, diera lo voto y ganar con los votos. Dicho esto, que lo repudio fuertemente, pero totalmente, claro que hay un pero. ¿Sabes por qué? Me molesta mucho la actitud del gobierno de reaccionar tan rápido ante este dicho, porque me da la sensación, como ciudadano, que tengo total libertad de reflexionar y de pensar y de... Igual es el líder de un movimiento político, el Partido No, pero lo leí Marcos Pérez, sí. hice una denuncia, digo, ya rápidamente actuaron. El problema no es quién lo dice, sino qué dice, sino quién lo dice. No es qué dice, sino quién lo dice. Porque lo recién anticipado Débora, lo quiero sostener y reiterar yo, lo dijo Elisa Carrió, mátenlo a Durán Barba, tienen mi aval. Es tan grave como lo de Lía. Cuando Macri sugirió tirar a Néstor Kirchner del tren, no hubo denuncias. Claro, en ese momento no éramos tan feroces. Pero en todos los casos es incitación a la violencia colectiva. En todos los casos. Esto sucede siempre. Está mal siempre. Digo que esto de ir a la justicia, de matarlo, de Lía, de sacrificarlo, exageran por sobremanera porque lo necesitan para victimizarse en un momento tan difícil del país. Es grave, insisto, y lo repudio. Pero esto sucedió siempre. Todos los que acá ponen el grito en el cielo por De Lía, porque les molesta, por negro, por solidario, por luchador, por tratar de emparejar a los más humildes, les molesta porque tiene cosas como estas que le erra. No le molesta a Carrió, que también tendría que ir a la justicia y tener una denuncia penal. No le molesta a Macri que dijo sobre esto. No justifica. Seamos, está todo mal, seamos para todos. Macri también dijo que iba a tirar a Néstor del tren. Es tan grave. Pero no estamos haciendo un repaso de todo lo que No, digo que estas cosas no se arreglan con una denuncia a la justicia. Hay que ningunearlo, hay que ignorarlo, directamente ignorarle cabida. No hay que repetir lo que dice, no hay que reproducir lo que dice. Por ahí toma Victoria, sí, vamos todos a hablar, sí. Mira, a mí este tipo de palabras me hacen acordar a lo que pasó en la década del 70, pero lo que me preocupa es que en la democracia todo esto queda impune. O sea, hay un sector que está habilitado a decir todo lo que desea y queda impune. Tiempo atrás, Carlotto también dijo, si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri. O sea, hay una violencia y un discurso que es inevitable que lleguen a este tipo de conclusiones como las de Lía. Pero si todo queda impune, si en ningún momento ninguna de estas personas es responsabilizada judicialmente por lo que dice, discúlpame, pero esto va a llegar a los hechos en algún momento. Y va a devenir en algo que hasta el día de hoy está impune, que es la violencia terrorista de los 70. Entonces, yo a lo que apunto es, así arrancaron en la revista Militancia. ¿Ves? A esto no tenemos que llegar. En la revista Militancia, los terroristas decían que iban, por ejemplo, a matar a Morrón y luego... Si se hubiese aplicado la justicia, si se hubiese aplicado la justicia a todos aquellos que cometieron delitos, se los hubiesen detenido, se los hubiesen juzgado, no hubiésemos tenido terrorismo de Estado que no se puede justificar. No tiene nada que ver. Muchas personas fueron marcadas
fueron marcadas por la palabra y luego en los hechos resultaron asesinadas. Entonces, tiene que haber algún tipo de medida judicial sobre quien comete este tipo de apologías del delito y que hace apología de la violencia. Tiene que haber algún tipo de sanción. Sí, por favor, Víctor. La verdad que no comparto lo que dice Victoria, fundamentalmente porque creo que es un hecho, comparto lo que se dice acá, repudiable, por todos aquellos que creemos realmente en la política como herramienta de transformación y construimos permanentemente alternativas políticas que den una salida a este proyecto de exclusión. Eso se llama democracia. Eso es en lo que queremos y por eso caminamos, militamos y pensamos todos los días cómo construir esa alternativa política. Es repudiable. Uno le puede tener cariño a Luis en sus luchas por la tierra, por la igualdad de algunas banderas que nos han enorgullecido en el pasado. Hemos tenido orgullo de esas banderas para que haya tierra para los sectores vulnerables, pero este Luis a mí no me representa. ¿Por qué? Porque creo profundamente en la democracia. Y la realidad es que no comparto los dichos de Victoria, porque asociar lo que dijo Estela Carlotto, que hoy justamente es una de las figuras mundiales, indiscutibles, en términos de la elaboración de la democracia, de poner realmente siempre la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces no me parece que es una ensalada rusa que no ayuda a pensar que este es el comienzo de la violencia similar a los 70. No tiene nada que ver. Me parece central y creo que la falta de compromiso de algunos dirigentes en no tuitear es no levantar justamente más todavía y empezar en una ola de violencia. No, perdóname, Victoria, tenés que tuitear. La señora Carlotto, que acaba de disculpar, perdón, porque tenemos que tratar el tema de los derechos humanos con conciencia. Yo a la señora Carlotto la respeto y en algunas cosas no. Lo que hizo con Alberto Rodríguez Sá en las últimas horas es un papelón. Lo disculpó, lo perdonó por una carta que el señor Rodríguez Sá le escribió a Macera, a esa basura de Macera. Como es Rodríguez Sá y es cercano a un grupo político, lo disculpamos. Si no es cercano al grupo político, lo repudiamos. Entonces lo que tenemos que hacer es en este tipo de casos sacarnos las camisetas, dejar de estar dando vueltas a redes que no corresponden y repudiar con todas las letras. El señor Delía, más allá que haya defendido las tierras, no sé qué historia, viene con actitudes lamentables. La señora Bonafini viene con actitudes y con un vocabulario en los últimos tiempos golpista. A mí me importa un bledo la situación de la señora Bonafini. Es una irrespetuosa absoluta. Y la señora Carlotto, que merece el respeto de muchos, en algunas cosas también confunde. Porque si disculpamos a Alberto Rodríguez Sá por una carta a Macera, pero no podemos disculpar a otros porque son enemigos, supuestamente estamos mal. Tratemos el tema de los derechos humanos con responsabilidad. El otro día acá, Bárbara, dijimos que el dolor no es transferible, no podemos sentir lo que siente ella, pero tenemos que tratar de ser justos, porque si yo me pongo en la ropa de Carlotto, de Bonafini, no es que tienen la palabra justa y que son las mujeres excepcionales, cometen muchos errores también. No, yo no me pongo la ropa. Antes que nada, ¿puedo hacer una aportación sobre Delía? Hoy yo estuve en la marcha de eso. Sí, ahora tenemos imágenes, sí. Y mucha gente que estaba encolumnada con él estaba en contra de lo que había dicho, ¿no? Estaba como lastimada, dolida, porque estaban ensuciando su movimiento, ¿no? Eso quería acotar. Y respecto de lo que Pablo estaba diciendo, concretamente yo, mira, yo no formo parte de ningún organismo. No, ya lo sé. Eso ya lo dije. La lucha es una lucha que vino desde muchos años, pero sí respeto lo que pueda sentir cada persona. Son personas que han sufrido muchísimo, muchísimo. Yo lamento que mi abuelo, que murió a los 99 años, no haya podido saber que empezó una mega causa de mi mamá, donde está la hermana de Víctor Heredia, porque toda su vida estaba buscando un algo. Es muy importante tener un algo. Obvio. Entonces, estas mujeres, tanto Estela de Carlotto, Eve de Bonafini, yo no las puedo criticar, no las puedo juzgar, porque han tenido mucho dolor, mucha pérdida. Entonces, para mí, yo no me meto. Pero Graciela Fernández Mejide, cuando viene acá, dice algo que a mí siempre me resuena y me parece interesante. El dolor y haber atravesado esa etapa tan negra de la Argentina no te convierte en buena persona. No. Digamos, tus acciones pueden seguir siendo erradas, algunas sí, otras no. Haber atravesado esas situaciones no te da patente de que todo lo que hagas... Igual acá no está en discusión de que puedan sentir no. Sí. A ver, toma buenas noches. Sí. ¿Qué tal, Santiago? No, en poco tiempo más, en relativamente corto tiempo, la justicia va a demostrar y condenar, y todos sabremos lo que es Delía, un delincuente. No lo podemos decir ahora porque como demócratas que somos, hasta que la justicia no se expide. Hasta el momento corre por su cuenta, sí. Entonces sería, no es. Entonces cuando la justicia lo confirme, tendremos claro que lo que muchos presuponemos lo verifica la justicia. Pero a mí no me extraña, ni me asombró.
porque no solo ha dicho estas cosas, Delía, ha hecho cosas peores. Por ejemplo, ser un elemento central junto con Fernando Esteche en el intento brutal de ese famoso memorándum para declarar la impunidad de los que masacraron a más de 100 argentinos, Irán y Hezbollah. De manera que si alguien hace eso, o alguien niega el genocidio, como lo ha dicho expresamente, la verdad no nos tiene que asombrar esto, porque es parte de una identidad que no puede negar. Tiene causas por nazismo. Por supuesto. Acá defiendo... Sí, lamentablemente hay una Argentina que no entendió lo que quería decir nunca más y que cada tanto quiere volver en la forma de agresiones de distinto tipo que no tienen que ver necesariamente con el uso metafórico de las palabras. Hay que tener la capacidad también de separar una cosa de la otra. Una cosa es suspender, la capacidad de suspender el contenido literal de algo y decir, yo te voy a... No, Gabriel, te voy a matar por lo que estás diciendo. Todo el mundo entiende, yo no estoy postulando matar a Gabriel en el sentido literal de la palabra, pero este señor hoy, cuando lo dijo, en su momento la declaración esta, lo aclaró puntualmente, dijo, no es una metáfora, lo digo exactamente, hizo la mención a San Martín, la mención a Belgrano. Entonces, es evidente que hay que entender que hay dos proyectos de país respecto de los derechos humanos en Argentina. Hay una inmensa mayoría, sin distinción de partidos políticos. No, pero esto es radicalizado, esto no tiene nada que ver. Entendió nunca esto más. No tiene nada que ver sí con... tiene que ver. Hay una minoría en Argentina que quiere volver a la agresión, a la violencia y a formas que la gran mayoría de los argentinos no queremos ver nunca más. ¿Qué minoría? ¿Dónde está eso? Hay una minoría permanente. ¿Dónde está probado eso? ¿Quién es la minoría? Mira, por ejemplo, te pongo un certificado eso para decir que hay una minoría que quiere volver a los peores momentos de la Argentina. Sí, te pongo un ejemplo concreto. Yo tuve, por ejemplo, una pelea muy pública, muy conocida, porque una persona pretendió dirimir un debate que había perdido en el terreno de las palabras, lo quiso dirimir en el terreno de los golpes. Entonces, hay una Argentina, hay un montón de gente que piensa que todavía eso es posible, que todavía yo te puedo imponer a vos mi manera de pensar a las trompadas. Pero estás hablando de alguien desequilibrado emocionalmente. Son dos personas. Esa es la minoría, dos personas es la minoría. No son dos personas. Ojalá fueran nada más. Tal vez que te quieran pegar son mucho más, pero digo, dos. Las agresiones que recibe, por ejemplo, que recibió nuestro compañero Wiñaski en algunas oportunidades. ¿Para qué dijiste de que pegar? Por él, que los medios ese coso son más, hay un montón de gente. No son dos casos aislados. Lo que nunca cree que está bien dirimir las diferencias a los golpes. Nunca está bien la violencia. De hecho, la gente y en el mundo entero vota en pos de eso. Digamos, lo que no queremos más, pues sabemos cómo termina todo esto y sabemos lo que nos cuesta después. Violencia nunca más, chicos, nunca más. No, creo que nos estamos desviando del tema. Perdóname, no estoy de acuerdo con vos, no estoy de acuerdo con vos, Victoria, en este aspecto. Estamos trasladando cosas de los 70 o de los 60 con piloto automático ahora, como si acá hubiera organizaciones detrás de Delía que van a venir a tomar el poder o van a hacer, no sé, terrorismo, lo que fuera. Guerrillas. Sí, guerrilla, no, eso, yo no quiero escuchar más. Terrorismo, sí. Ya lo vivimos. Ella habló, yo me refería a lo que dijo Victoria, no, discúlpame, ¿me dejás terminar? Sí, yo te escuché. Sí. Lo que dijo Victoria cuando trasladó la década del 70 ahora al 2018. Eso no existe más y no va a volver a ocurrir. Hablas de terrorismo de otro tipo, eso no lo descarto. Lo que yo me refiero es que Delía, no podemos analizar más lo que dice, pero también tenemos que pensar en lo que decía Rosario, Carrió, lo que dijo en su momento Macri sobre Néstor Kirchner, lo que dicen todos. La violencia es condenable en todos, en todos. Pero les cuesta poner a Delía hoy en el centro de un escándalo que tienen que nombrar a Carrió, que no importa. habrá tenido un exabrupto, pero no es la bestia que es el señor Delía. ¿Quién es Delía? Una persona que está condenada. ¿Qué ocupa? ¿Qué cargo ocupa? Periférico, pero es un la escena. ¿Qué cargo ocupa? No tiene cargo porque está suspendido. ¿Qué ¿Quién le estamos dando lugar? Yo no lo justifico. A un tipo que puede lograr que la cantidad de tipos anónimos que dicen barbaridades sobre el resto. Pero no es anónimo. Es un periférico. Sí. No. Me apoyo un poco en lo que dice Diego y algo de lo que acá se ha mencionado. Y creo que lo estamos subestimando, Delía. Muchos lo han ninguneado
Y precisamente ese es el terreno en el cual creo que D'Elia quiere estar. Porque creo que la estrategia de D'Elia es victimizarse. D'Elia, como dice Thomas... ¿Subestimado o sobreestimado? Pará, ¿qué dijiste? ¿Subestimado? ¿Lo subestimamos? No. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. D'Elia sabe que va a ir preso. Claro. Y el tipo lo que quiere es victimizarse. Claro. A partir de esto, todo el mundo lo condena. Y entonces el tipo va a ir en el campo que él pretende hacerlo. No quiero decir que esto Más va a o ser menos éxito. lo que hace Carrió. Esto va a ser... No, tal cual más o puede ser. menos, hace un show. Pero hay una diferencia entre Carrió y D'Elia. Hace un show. Que D'Elia Igual tiene no un podés comparar a antecedente. Carrió con No D'Elia. podés comparar por una simple razón. Busquen otro cachivache. Por favor. Condenado por antisemitismo. Bueno, No hay modo ahí de está el condenar a una antecedente mujer de la de D'Elia. Y democracia. además... No hay modo de condenar a una mujer de la democracia, a pesar de que yo coincido con los exabruptos me repudiables, refería, con un Débora. antisemita confeso condenado por antisemitismo. Débora, me refería exclusivamente a lo que dijo Carrió en su momento, que también fue Está grave. bien, pero parece Solamente que estuviéramos a eso. poniendo en el mismo Solamente plano, a eso. en el mismo nivel. No. Este señor es antisemita confeso, ha defendido el régimen de Irán de Ahmadinejad, negacionista del holocausto, que busca la destrucción del Estado de Israel, que la pida a mujeres, que la pida a homosexuales. Entonces no es lo Pero mismo yo no me refiero una mujer a de la eso. democracia que este personaje marginal y repudiable en su ideología, Claro, ¿no? pero no me expliques eso, que yo lo sé. No, está bien. O sea, yo lo sé. No, todos repudiamos. Lo que es contradictorio es que si es tan marginal, le bajan el precio hasta lo más bajo, que no existe, que marginal, que por un lado, pero después le dan tanto valor. Digo, es peligroso, pará, digo, no, está porque bien, pongamos de habla en los acuerdo. medios. Es marginal, no Es existe, marginal. no tiene peso, Sí. ya está muerto No, políticamente, peso tiene. digo, ¿no? Peso Que no tiene. tiene futuro, no junta 10 votos. Sí. Digo, nos ponemos de acuerdo que es eso, o es alguien que es peligroso para el país, que puede tener posibilidades. Es que- eso, pero es peligroso. Siempre es peligroso. Sí, no me queda siempre claro es peligroso qué es. que Eso una no es persona que peligroso. tenga mucho más espacio o referencia Claro. que Micrófono. otra Micrófono. esté invocando la violencia. Totalmente. Y esté Exacto. diciendo que hay que Totalmente. hacer desaparecer a alguien o hay que matar a alguien a fusilarlo en la plaza pública. peligroso. Está arañando. Es peligroso Está que los sosteniéndose porque cae. dirigentes más importantes, menos importantes, estén haciendo esto públicamente. Porque hay gente loquita Eso. que puede decir, mira, está bien, Exacto. habría que fusilarlo. O sí, Sí. habría que hacer desaparecer a este. Bueno, Pablo Pérez Eso no lo Correa no podemos estaba permitir. preso, Por eso lo la dice reacción tiene que ser siempre rápida. contra Cristina y es Rápidamente hay Lombardi. que poner un límite. Y el límite es la justicia. A ver, quiero repetir, vamos a repetir lo de D'Elia y después tenemos un corte de Babi. Babi habló de esto también. Diferentes posturas, diferentes voces acerca de la democracia que tenemos, que tanta sangre nos ha costado y que tanto defendemos con nuestro voto cada 2 años en realidad. Mirá. A Macri hay que fusilarlo. D'Elia sin límites. El líder piquetero y un nuevo exabrupto contra el presidente en televisión. Esta vez el gobierno reaccionó rápidamente y lo denunció en la justicia por sus dichos. Macri y todo el gabinete es unos ladrones, unos mafiosos, unos delincuentes. ¿Qué no, muchachos? ¿Qué es eso? A ver, San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusiló? Belgrano, en la expedición del norte, ¿a cuánto? Ordenaban con mano firme. Por supuesto. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo del remil p***. Pero más peludo es el pueblo argentino. A ver, ¿qué más tienen que hacer? Twitter escrito por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras las violentas declaraciones de Luis D'Elia contra el presidente Mauricio Macri, presentamos una denuncia en la justicia. Es una denuncia que contempla el presunto delito de incitación a la violencia colectiva. Vamos a ser firmes contra él y contra todos los que pretendan ejercer conductas patoteras y antidemocráticas que busquen dañar a las instituciones. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo. Termina todo este relato con una frase antológica de un imbécil que todavía se lo escucha y tendría que estar en la cárcel pudriéndose. Se llama Luis D'Elia, donde termina diciendo que el presidente de la Nación hay que colgarlo de Plaza de Mayo. ¿Dónde hay paz en la Argentina? Cuando si a Mussolini lo colgaron de la plaza, lo recordamos durante 100 años, y acá queremos colgar un presidente cada 4 años, y matar a un presidente cada 4 años, y destruir un presidente cada 4 años. No es un país de paz este, es un país beligerante y sin patriotismo. Beligerante porque vivimos en guerra, y sin patriotismo porque nos matamos entre nosotros, no para afuera. Pero adentro nos estamos cagando a trompadas permanentemente.
este país todos nos odiamos. Y yo creo que en el momento que nos reconozcamos que todos nos odiamos, vamos a empezar a funcionar mejor. Porque no le vamos a tener tanta confianza al de enfrente. Porque no vamos a creer que el presidente preside por amor a la Argentina. Y no vamos a dar cuenta que el presidente está haciendo negocio para los amigos. Y no vamos a creer a Cristina Kirchner, que tiene amor a la patria, tiene amor a la plata y quiere poder poner presa por lo que se robó. Todos tienen el egocentrismo de querer llegar, porque para otros países llegar al presidente es muy jodido. Pero en este, como es tan fácil, ¿para qué vamos a ir a ganar en el bailando si podemos ser presidente y no va a querer mucha más gente? Es un concurso de hijos de p***, donde el más hijo de p*** queda como finalista y el rey de los hijos de p*** es el que termina ganando. El mejor ejemplo del odio en la Argentina, por eso la detesto tanto, es Eve de Bonafini, Carlotto, Pérez Esquivel. 3 emblemas de lo que tendría que ser los derechos humanos y la paz son los 3 tipos más odiosos que pisan el territorio argentino. Los más nefastos y detestables que pisan el territorio argentino son los que tienen la cuerda de los pacificadores. Por eso hay que replantearse un poco la frase "si la Argentina que queremos". ¿Usted quiere criar a sus nietos, a sus hijos, a los chicos que van a venir en este engendro de violentos, nefastos y asesinos? ¿O usted está buscando un país de paz de verdad? Vos sabés que a mí me da un poco de miedo todo esto. Lo digo en serio, porque vos sabés que la violencia y la desestabilización de la democracia sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos cómo termina. Porque tampoco sabíamos cómo iba a terminar en el 76. Hubo un montón de gente de la política, dirigentes políticos que se pusieron contentos con el golpe y después se dieron cuenta en lo que se convirtió. Es decir, cuando entras en la vertiginosidad que significa la violencia y la escalada, sabés cómo empieza, no sabés cómo termina. Yo estimo, porque creo que la sociedad está mucho más madura en este asunto, que jamás vamos a querer que un presidente se termine. Pero existe dentro de las fuerzas políticas, por ejemplo, gente del trotskismo que quiere que el gobierno de Macri se termine hoy, no que espere hasta las vacaciones. Y lo dicen. Además ellos quieren la dictadura del proletariado, no creen en la democracia burguesa, lo dicen, hablas con ellos y te lo dicen, forma parte de su plataforma. Es decir, hay un sector de la población, además de estos, no solamente ciertos sectores de la izquierda, sino hay un montón de gente que realmente no dicen, porque queda mal, porque es políticamente incorrecto decir que no quieren que Macri se caiga antes de que se termine. Pero sabemos, porque los escuchás hablar, que ellos quieren que se termine. Acá tenemos un ejemplo de lo que le pasó a esta señora, a la compañera mía, periodista también. A eso llega, cuando vos rompés el orden democrático, puedes llegar a estas cosas. A ella que sí, secuestraron claro, que secuestraron al padre y lo mataron, no sabemos ni dónde está. Ese desastre tiene que ver con la ruptura del orden democrático. Entonces me parece que... pero hay un tema que me gustaría aclarar. Saben que soy amigo de Lilita y por supuesto me parece mal lo que dijo. Pero una cosa es que una persona que con poder como Lilita diga esa burrada, porque lo que estuvo es mal dicho, y otra cosa es una persona que desde hace años ejerce la violencia, no solamente habla de violencia, sino que lo hemos visto pegar un jubilado a trompadas. Yo no te interrumpí una sola vez, así que callate. Lo vimos a Lería pegándole, ¿te acordás? Sí, claro. A un jubilado a trompadas. Bancar un régimen absolutamente autoritario, asesino como el INAC, donde matas si sos homosexual, si sos mujer y te sacás decís algo que no tenés que decir. Es una cosa increíble. Además, negar el holocausto, un montón de cosas. No es lo mismo las palabras que vienen de una persona que ejerce la violencia y amenaza con una persona que mete la pata y dice una burrada. Me parece, porque además comparar lo que Lilita hizo por la democracia con lo que hizo por la democracia este idiota, me parece que no hay ninguna ¿Para diferencia. qué? Hablando de los 70, obviamente que un tema se entremezcla con el otro. Yo creo que eso todavía hay muchas cuentas por saldar, muchas cuentas pendientes con la época más oscura de nuestra historia, ¿no? Que tiene que ver con los 70. Por eso está acá Bárbara y está Victoria también y otros testimonios. Vamos a ver qué pasó hoy en el acto que se llevó adelante con respecto a lo que ha pasado en los últimos días y las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri con respecto a las Fuerzas Armadas y el presidente futuro de las Fuerzas Armadas en la República Argentina. Hubo un acto, una movilización, esto pasó hoy, mirá. 2 días después del decreto anunciado por Mauricio Macri, organizaciones sociales, políticas y gremiales marcharon en repudio al nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Esta medida no se la pidió las Fuerzas Armadas a Macri, esta medida se la pidió Estados Unidos a Macri. Si quieren debatir estos temas, tienen que ir al Parlamento Nacional, porque es la ley la que establece las funciones de las Fuerzas Armadas. El gobierno está apelando a este tipo de medidas que creo que inclusive no tienen consenso dentro de la fuerza y que tienen que ver con la imposición de un programa de ajuste. Lo que hace Macri es querer
formalizar lo que tiene en mente a partir de su plan de ajuste, que es reprimir la calle. ¿Piensan que somos idiotas los argentinos? El narcotráfico no se combate con las Fuerzas Armadas y la experiencia de México es terrible. ¿En el gobierno anterior había algún tipo de política similar de militares en la frontera? ¿Qué diferencias se encuentran? La diferencia es que ellos, con el decreto, le han levantado una restricción a las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad interna. Los sectores oficialistas han planteado que hay una intencionalidad política con esta clase de movilizaciones para deteriorar al gobierno. Bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? Las movilizaciones en defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Creo que el gobierno demostró que utilizando la justicia encarceló opositores a Piacere. Fuerzas Armadas represivas, nunca más. Los 70, ¿no? Victoria, te escucho, por favor. Mira, el tema de la reconversión de las Fuerzas Armadas, yo me voy a correr un segundo del tema de las víctimas, porque me parece que el tema del decreto que el presidente Macri... Acá tenés una víctima. Que el presidente Macri ha hecho, tiene unas cuestiones previas que no se están hablando y que no se están tratando. En primer término, Argentina no tiene un programa o un plan concreto de defensa para los próximos años, tanto en el corto, mediano como largo plazo. No se discute eso. Y la defensa está entroncada totalmente con la economía, las relaciones exteriores del país, los derechos humanos. O sea que de por sí no debatir un plan de defensa para nuestro país ya es una cuestión en la cual el decreto pasa a segundo término. En segundo tema es que no hay tampoco un marco legal adecuado para este tema. Van a mandar como fuerzas de apoyo a militares en apoyo de la Gendarmería. Y te voy a dar un ejemplo. Si hubiera un enfrentamiento entre Gendarmería y narcotraficantes, los militares tienen que nada más mirar, aunque les disparen, aunque sucedan bajas entre ellos, no pueden reprimir el fuego, no pueden detener a nadie porque no están habilitados. Entonces, falta todo un marco legal para esta cuestión que tampoco se ha debatido. Punto ahí, porque Bárbara, vos estuviste en la movilización. Yo estuve en la movilización. Bueno, para mí el día que se nombró el decreto fue un día totalmente oscuro. No lo podía creer. Bueno, de hecho estuve acá. Se me venían todas las esperanzas que tenía abajo. Y hoy estuve, y hoy marché, y hoy vi mucha gente, además de partidos políticos que veía que mostraban a cada rato las banderas de la cámpora y todo eso. Había mucha gente, mucho vecino, porque se juntó también el malestar que tiene el pueblo, que el pueblo está muy mal. Genuino, no es nada... No, fue absolutamente... Yo me ponía a hablar con gente que no tenía nada que ver, digamos, que no estaba involucrada sentimentalmente o con su vida ni nada, más allá, y tampoco formaba parte de ningún partido político, eran vecinos que estaban justamente hablando de los problemas que tenían, los impuestos, el tema de los alimentos, las salsas en todos los consumos. Yo no quiero militares en la calle, porque a mí, con los militares en la calle, yo pierdo todas las esperanzas de lo que venía teniendo y lo que iba avanzando. No entiendo por qué los militares tienen que volver a estar en las calles. O sea, Frondizi decía, abrir el corralón es muy fácil, el tema es meterlos. Chicos, no están en el no le queremos más. Voy a decir un montón de cosas que no van a pasar. Por favor, esto está, después ya es tarde, cuando pasa ya es tarde. Hay una ley, chicos, no sean burros. Yo tal vez estoy leyendo otro decreto y otra ley, pero lo que yo estoy leyendo no tiene mucho que ver con lo que estás planteando en ese sentido. Hay una ley que habla de la defensa nacional, y la defensa nacional es clara que corresponde a las Fuerzas Armadas. Y lo que es materia de seguridad interior corresponde a las fuerzas policiales. Y eso también está bastante claro. Todo lo que es prevención, represión del delito es para las fuerzas policiales. Son dos competencias distintas y esas competencias no se han cambiado. Este es un decreto reglamentario, no es un decreto, un DNU que viene a modificar la ley. Primera cuestión. La segunda cuestión es, entonces, por lo tanto, ¿a qué habilita, entiendo yo, el decreto a las Fuerzas Armadas? Habilita un poco lo que decían recién, a cuestiones de logística y de sostén, por ejemplo, sobre prefectura y gendarmería, sobre lo cual, hay que decirlo, hay antecedentes. Pero quiero decir esto. Termino, yo te escuché. Nosotros tuvimos Operación Escudo Norte, Fortín 2, mediante el cual el gobierno anterior le dijo a las Fuerzas Armadas que podían hacer logística para apoyar
prefectura y gendarmería, que es un poco lo que está diciendo ahora el decreto. Entonces, la segunda cuestión que señala es la posibilidad de custodiar establecimientos estratégicos. A mí, yo me hago cargo, entre otras cosas, de organizar las elecciones. Hoy las Fuerzas Armadas, en materia electoral, por ejemplo, cuidan las escuelas y no están haciendo una tarea de defensa. Para cuestiones en particulares... Pero acá me parece... Por favor, pero lo que quiero decir... Pero parece el fantasma está a la vuelta de los 70, el fantasma está puesto ahí. Está bien, pero el fantasma está puesto, pero lo que yo quiero decir es que le den el decreto. Lo que pido es que le damos el decreto, porque el decreto habla del apoyo de la logística sobre las fuerzas de seguridad y de ninguna forma habla de un cambio de competencia, porque estamos hablando de una cosa que no existe. Lo que dice Adrián se cae de Maduro, que la modificación justamente es porque lo que se hizo antes estaba habilitado por el decreto 727 y lo que modifica este decreto de Macri en el artículo primero es quién es el enemigo externo. Si es un Estado externo o el enemigo externo puede ser un grupo que entienda la defensa nacional que hay que atacar. ¿Qué criterio? Y fundamentalmente el artículo 3, Adrián, que lamento no lo hayas leído, que habla específicamente que entregamos no ya la política económica a Christine Lagarde, sino la posibilidad de intrometerse en la decisión de seguridad interna de la Argentina. Los organismos internacionales, lean el artículo 3 del decreto. Léanlo, por favor, les pido, por favor. Es un párrafo grande así, que habla justamente de esto. La posibilidad de que... ¿Qué artículo? Nadie lo entendió el así, artículo 3 del decreto, léanlo. No habrán leído A ver otro. si... Toma. Léanlo. Sí, yo quiero decir una sola cosa. Yo soy el autor de la Ley de Defensa Nacional, que salió de un enorme consenso, de una gran discusión. Yo era opositor en ese momento, Horacio Jaunaré era el ministro de Defensa. Trabajamos muchísimo. Y esa ley claramente define el rol de las Fuerzas Armadas frente a agresiones externas. Así es. Mientras que la Ley de Seguridad Interior dice las fuerzas de seguridad se ocuparán de la seguridad, la libertad, el control de los bienes de los argentinos. El decreto 727 es un decreto ilegal porque avanza sobre un consenso democrático, porque restringe la idea de agresión externa a que esa agresión provenga solo de un Estado y a través de un ejército convencional. El 727 es absolutamente ilegal, primer punto. Y segundo punto. Desde el 2006, ¿quién lo denunció como ilegal y quién dijo que era ilegal? Yo te escuché. Porque La hipocresía, termino con esto. Termino con esto. No es mi opinión. Pero ¿qué es la voluntad del legislador. Porque no lo han dicho, no significa nada. Hay las cosas que no se hacen. Es muy simple esto. Vulneró la voluntad del legislador y vulneró un acuerdo democrático. Punto. Segunda cuestión. Estando vigente el 727, el gobierno kirchnerista envió a las Fuerzas Armadas a hacer una acción ilegal, porque si estaba en vigencia el 727 y pone 5.000 hombres de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, en el operativo Escudo Norte y Fortín 2, a mí que me expliquen si no la estaban mandando a cometer un delito. Estaban cometiendo un delito. Entonces, quiero terminar con esto. Por favor, y ya está. Es muy simple. Terminemos con la hipocresía. El gobierno se equivocó en una cosa, no sabe comunicar las cosas, porque el decreto, bajo ningún punto de vista, dice lo que intencionalmente se intenta manipular, y aclaro que yo soy profundamente opositor a este gobierno. Nada dice el decreto que dé lugar a estas afirmaciones. El decreto de Macri lo que hace es retrotraer la situación previa al kirchnerismo. Eso es todo lo que hace. Ahora, a mí lo que me sorprende es que hay un sector de la sociedad, la izquierda y los organismos de derechos humanos, que no permiten que se discuta ningún plan de defensa, el rol de las Fuerzas Armadas. Y la verdad que a mí me parece sumamente importante decir que, entendiendo que han sido víctimas en el último gobierno de facto de este país, no pueden detener el progreso del país, cuando el progreso del país también depende de la defensa de nuestro país. Nuestro país es la 8ª extensión territorial del mundo, está totalmente desarmado. Y también me gustaba aclarar que hay otro punto que no está todavía plasmado dentro de lo que Macri y su gobierno dicen, y es el tema del presupuesto. Tenemos el presupuesto más bajo en defensa de toda la región. Victoria, le pagamos 80.000 personas, un montón de cosas y no hay dinero para aplicarlas. Yo pienso, ¿no? Mientras voy escuchando,
Y yo digo que no hay memoria. A ver, yo fui a apoyar cuando estaban votando la ley de los jubilados y viví una represión. Me comí unos gases, no solamente yo, Pero todos no eran los que militares, estábamos. no eran ¿Qué militares? No, era la gendarmería. Ah, por eso. Era la gendarmería. O sea, yo no voy a defender que este gobierno no reprime. Este gobierno ¿Vos te referís a la reprime. marcha donde estaba el del mortero que está paseando? No, yo a esa marcha no fui. Ah, fui a ¿cuál? una anterior. Una fue el La 14 previa, y la otra fue el primera. 18. Sí. Y la verdad que la pasé fatal. Y no tenía ganas Yo el de día del sentir mortero también eso. la Y pasé yo fui mal, a apoyar genuinamente a los jubilados que nos necesitaban a Pero todos. el decreto no habilita, Sí, perdón. Te quiero preguntar Y con a esto le absoluta vamos a honestidad. sumar los ¿Vos militares. crees que hoy, Diego, vos no. que sos víctima, ¿no? Y que tenés todo el derecho de expresarte desde ese lugar, ¿crees que hoy las nuevas generaciones, porque estamos hablando de militares que probablemente no hayan nacido o que no hayan participado de ninguna manera por una cuestión de edad, hablamos de nuevas generaciones que han Por sido imágenes de educados la en de movilización democracia, de sí, mientras ¿vos crees tanto. que todos los militares hoy son sinónimo de represión, de genocidio, que no hay una nueva generación, que no merece un sector nuevo y generaciones nuevas, que le pongamos ese mote a todos los No militares? conozco. No conozco, sería no bueno sé, que lo no los conozca. puedo. No, sería bueno, claro. No, esperá, dejala Yo que no hable. los conozco. Yo no los Pero vos crees conozco, que no un los militar vi. que Yo tiene creo que 35 no, prácticamente no debe quedar más de 2 o 3 con suerte No. militares que pueden haber estado involucrados en algún asunto de genocidio militar que tiene en este 35 momento años, adentro de las hoy, Fuerzas Armadas. Es genocida. toda gente que nació Pero hay que ver qué y decide. prácticamente la mayoría nacieron ya en A ver, democracia. pero, espere, Entonces, ¿qué? Entonces el ejército que una vez metió la pata nunca más va a servir para, con para. Argentina No es meter la hasta que pata vos resuelvas tu problema. asesinar El ejército a tiene que gente. esperar. No meto la No pata es igual. meter la pata Chicos, eso, No digo que ella meta la pata. Digo que No, si el sí, ejército, no es meter porque la alguien pata. metió la pata alguna vez, el ejército, sí, matar miles de personas. Pero perdón, vos sabés quién hizo la primera red de los chicos desaparecidos en Argentina, yo la hice. No, entonces no me vengas a mí a correr por ese lado. A ver. Primero con todo respeto con ella, digamos, ella vio cómo le llevaban a su madre. Pará un minuto. Acá lo que intentamos hacer, un minuto, toma. Acá lo que intentamos, digamos, pasaron, ¿cuánto? 40 años. 40 años. ¿Entendés? Es decir, cómo continuamos adelante, respetando la historia, el peso, la sangre que corrió. Un día acá Gustavo dijo, hubo varias generaciones después del Nunca Más que se encargaron de ubicar cada cosa en su lugar y de dejar cada cosa en su sitio. Es así. Sí. Y la verdad es Toma, que... no se vaya todavía, quédese un minuto. Cumpleaños su madre. Bueno, que espere su madre, sí. A ver, sí. No debe esperar nunca, pero bueno. Ahora voy, sí. Hay algo, el decreto no habilita a que en una movilización que se repudia o se intenta expresar un desacuerdo con una ley que se está tratando en el Congreso, intervengan las Fuerzas Armadas, porque si decimos eso, es cierto que no leímos el decreto. No habilita para nada la participación de las Fuerzas Armadas en esa movilización. Sí, te concedo que a mi juicio es bastante ambiguo cuando se refiere a qué tipo de agresiones externas sobre la soberanía territorial o política argentina estamos hablando, porque el decreto, Adrián, no precisa. Pará, hace un punto, Gustavo. Pará. Señores, en un país donde todo el mundo está cagado de miedo, donde todo el mundo quiere que se ataque el narcotráfico, lo que quiere saber todo el mundo es si las Fuerzas Armadas van a servir para eso. Creo que no está claro eso, el porqué, el motivo, es lo que nunca pueden explicar. A ver, toma. Sí. Es muy simple, de lo que se habla es de apoyo, no de empeñamiento. Con el operativo Escudo Norte y Fortín 2 hubo empeñamiento de las Fuerzas Armadas porque incautaron cocaína. Esta es la verdad, está en los diarios de la época. Miguel, traelo ahora. Perdóname. ¿Qué función cumpliría? Porque vos tenés 80.000 hombres y mujeres que no hacen un pito. Apoyo. ¿Y qué es apoyo? Apoyo es, si yo tengo elementos de transporte, de comunicaciones, de logística en general, como patrimonio del Estado y que utilizan las Fuerzas Armadas. 80.000 personas. ¿Por qué razón yo no puedo, como Estado, colocar, sin vulnerar la diferencia entre seguridad interior y defensa nacional, esos helicópteros, esos camiones, esos sistemas de comunicación para apoyar la acción? Y digo algo más, de hecho, hoy operan los radares en la frontera norte la Fuerza Aérea y no está para detectar la intrusión de un bombardero brasileño. Ahora está para ¿y por qué no vamos al Congreso? A ver, un avión que trae cocaína. Esta movilización también podría haber sido, por favor, esta movilización podría haber sido contra Milani, ¿no? En su momento también. Sí. ¿No? A ver, Estaban chochos ¿por qué no ahí, se reaccionó acá cuando vaciaron la inteligencia civil? A ver, escuchen, ¿por qué no se reaccionó acá de la misma manera cuando vaciaron la inteligencia civil
y todos esos fondos fueron a parar a la inteligencia militar para que el señor Milani, como en las peores épocas del terrorismo de Estado, hiciera inteligencia interna que servía para el control y la represión social. Entonces esto es una hipocresía, hay que decir las cosas como son. Si se equivocó Macri hay que criticarlo, y yo creo que tiene muchos elementos para ser criticado, pero yo no puedo aceptar que el silencio de aquella época hoy se convierta Perdón, en y crítica. sabían quién era mentira. Milani, estaba totalmente documentado quién era Milani, porque ya había sido denunciado por las madres de Plaza de Mayo del norte. Y a mí sin me embargo, a pesar de aterrorizó. eso, se hicieron los idiotas y llegaron hasta el final. Exactamente. Y cuando otra organización de derechos humanos fue al Congreso para decir, este señor no sirve, ahí corrieron esa presentación y pusieron la del CELS para parecer que ellos lo habían hecho, cuando ya igual entraba Milani. Exactamente, cuando el CELS, a través de Horacio Berbisky, fue el que impulsa a Milani como jefe de Estado Mayor y se saca una foto en una revista con Eve de Bonafini. Terminemos con la mentira y con la hipocresía. Con mi hermano repudiamos lo de Milani, estaba el caso Ledo, que era muy conocido. Me acuerdo que llamamos a Pablo Yonto y a Coco Lombardi, que son los abogados de derechos humanos, y entonces decíamos, ¿somos nosotros que estamos mal o qué pasa? Porque primero averigüen qué hizo este señor. Primero se averigua y después si está limpio, pues se lo pone. Pero no primero se lo pone y después se averigua. Pero sí, ya lo sabía. Yo vuelvo, a lo que para mí es previo siempre. O sea, yo soy abogada. Acá no hay plan de defensa, no hay marco legal y no hay presupuesto. Entonces se va a embarcar un montón de gente a la cual se la traslada sin funciones claras, sin un marco legal de qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Eso no está definido, así sean tareas de apoyo. Entonces, y también me parece realmente desubicado que esté todo lo que tiene que ver con la defensa de este país bajo el tamiz exclusivamente de un sector que desgraciadamente ha habido desaparecidos en este país, pero también ha habido desaparecidos en otros países del mundo. Y en Chile, por ejemplo, luego de 17 años de dictadura de Pinochet, a nadie se le ocurre ponerse a cuestionar la política de defensa de este país que nos tiene a nosotros como hipótesis de conflicto. Entonces, a mí me parece que mandar un montón de gente a lugares del país donde no van a tener en claro qué va a suceder y qué pueden hacer y no hacer en caso de que haya un enfrentamiento armado, Pero en caso perdón, de Victoria, que hoy haya tenemos incautación 80.000 de personas. drogas, Hoy tenemos 80.000 No está. personas que cobran dinero de un presupuesto argentino así, con 30% de pobres y no tienen función. Entonces resolvamos qué hacemos con la fuerza. Tenés que elegir qué tipo de defensa vas a llevar para el país antes de mandarlos porque sí. El único comentario que quiero hacer es que lo notable de Argentina es que acá los hechos no valen. No valen. Acá no valen los hechos, no importan los hechos. O sea, nadie discute la letra del decreto. Tu crítica me parece muy razonable, es una crítica muy bien elaborada sobre lo que puede hacer o no el decreto. Pero después hay un montón de gente opinando sobre un montón de cosas que lo que se llama la falacia del hombre de paja. Es decir, opinar sobre una cosa que no existe. Es como yo te critico sobre un tema que vos en realidad nunca dijiste. El decreto dice una serie de cosas y otras cosas que no dice. Sobre seguridad interior no dice nada. Entonces, ¿qué estamos discutiendo sobre seguridad interior? Quisiera dar un ejemplo. Ahora, lo que sí es cierto, que me parece que es importante el planteo y el que hacía Gabriel también, es que, bueno, finalmente hay un presupuesto, que la plata no sobra, son prácticamente para defensa cerca de 116.000 millones de pesos, es casi el 1% del presupuesto. Mucho. Casi el 1%, perdón, del PBI, es un poco más. Y la verdad que no hay yo tampoco veo, pero bueno, tampoco es mi área de especialidad, yo no me dedico a la defensa, pero sí me dedico a la economía y como economista me gusta preguntar cuáles son los destinos de los fondos, capaz que es un debate que me parece la sociedad se merece. Capaz que sería más la plata, capaz que sería menos, capaz que sería con un fin, capaz que sería... Pero para mí el debate previo a todo eso... Este debate que está ahí, que estás viendo en la pantalla ahí, es un debate sobre algo que no existe. Es como discutir... A ver, pará, que porque Bárbara estuvo ahí. Subestimando, si no existe, existe. Eso que estás viendo pasó, sucedió... No sucedió, no hay absolutamente ningún punto del decreto que tenga que ver con la seguridad interior. Frente a la posibilidad, si venimos de un gobierno que... Lamento al que no le guste, pero este es un gobierno que reprime.
Todos los gobiernos reprimen. Bueno, ¿Vos conocés yo los estoy informes? en este gobierno. ¿Pero vos Ahora conocés los estoy informes viviendo- de la Correpi? ¿Vos conocés los Yo informes de sí, la Correpi? pero yo estoy viviendo Bueno, ahora, el aquí todos y ahora. los gobiernos reprimen, no solamente en Argentina, en el mundo, la Está represión. bien que me toque quedar la así. represión. No, pero puedo no tiene salir que a ver. reclamar, Eso que tiene que ¿estamos de ver. acuerdo? Eso es un dato de la realidad que no tiene nada que Y ver. entonces que me toque quedar así porque todos los gobiernos reprimen. Pero no, tenés que luchar contra... Tenés que pero luchar te contra quiero dar un Hecho, digo, discutamos los hechos, lo que pasa, no lo que no pasa. Bueno, esto es un hecho, esto es un hecho. Claro. A ver. La gente salió a la calle a repudiar esto. A repudiar Eso no que convalida se pudiera, nada. que Que el ejército pudiera simplemente gente en la calle, Pero pueden tener la gente razón, salió a no la calle. tenerla. Sí, la verdad es que Bárbara salieron a la Están calle a repudiar subestimando. que el ejército pudiera estar en la calle y eso no ocurre. Bueno, pero no queremos está que en la ocurra. ley, Frente no está a en la el decreto. posibilidad, Es un no delirio. queremos Es que muy ocurra. simple. Lamentablemente la represión ha existido siempre y es una pena y nadie la quiere. Pero reconozcamos que, por ejemplo, Kraft, los obreros de Kraft, fueron también reprimidos. Sí. Y no había este decreto, porque además este decreto no permite reprimir a las Fuerzas Armadas. Terminemos con lo que no existe. Vamos a discutir lo que sí tenemos que discutir. ¿Qué hacemos con todo lo que hoy afecta no solo la seguridad ciudadana, sino la seguridad nacional? Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que ser, de alguna manera, de nuevo refuncionalizadas. Si no tenemos hipótesis de guerra con Brasil ni con Chile, sí tenemos hipótesis donde la seguridad nacional está en juego. Por ejemplo, los grandes espacios vacíos, la Patagonia, el norte argentino. Entonces, ¿por qué no vamos a discutir un redespliegue territorial de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no vamos a discutir una nueva forma de capacitación, nuevos Porque tipos de hay muchas equipamiento? lágrimas ¿Y todavía, cómo hay no mucho vamos? dolor. A ver, yo todavía llevo en el cuerpo, Hay como mucho muchos de dolor mi generación, todavía, hay la muchas lastimadura historias de que la no se dictadura, cerraron. discúlpeme, yo hablo con conocimiento de causa, sé lo que significa. Yo pertenezco a una generación que fue torturada y desaparecida, pero no por eso tengo que vivir mirando para atrás. Bueno, le voy Entonces a hay que decir lo que pensar le qué dije hacemos con al la Fuerza señor Armada Bandoni, y porque cómo- usted está vivo y lo puede decir. ¿Cómo? Por supuesto, y por bueno, eso digo lo que ¿y no le digo, y que parece hay un que poco terminar egoísta? con la mentira. Bueno, pero tampoco podemos Y con detener la un país con hipocresía. eso. ¿Qué mentira? Con la mentira de decir que acá se está planteando reprimir al pueblo con las Fuerzas Armadas. Eso es una falacia. Por Dios, lean el decreto. Discutamos sobre las cosas concretas, no sobre lo que me imagino o lo que me conviene, A porque mí no me estoy conviene. ideologizando un debate. Esto es lo que hay que discutir. A mí no me conviene. Claro, porque estamos ocupando A ver, tiempo en esto. todo el discurso se está basando sobre gente que efectivamente sufrió, pero eso no puede detener qué vamos a hacer con este tema. Obvio. O sea, no se puede dejar de discutir este tema. Yo tengo a todas mis víctimas sin derechos humanos y de ninguna manera retrasaríamos el progreso del país si dependiera de una cuestión como la defensa, como en efecto depende. Nos están depredando el mar y lo tenemos totalmente indefenso gracias a que no se habla de estos temas. No hay discusión pública. Y la discusión pública que esté en manos de personas que en su momento han sido adoradores, fans del mayor dictador que tuvo América Latina, que fue Fidel Castro, realmente para mí no recibo menor a Este tema se nadie. discute con un proyecto serio que se envía al Congreso de la Nación y que todos nuestros representantes debatan como corresponde. Pero eso estamos Para de no acuerdo. vulnerar el espíritu de la Ley de Pará, Defensa pero Nacional, como nadie pasa se por la va a ley de Congreso. escuela. No pasa por el ¿No se Congreso, va a entonces discutir no en lo el podemos Congreso corregir. bien No esto? es un Pará, si no se pone el Congreso, se explique por qué. ¿Por qué no va al Congreso? A ver, sí, pero Sí, sí, bien acá. es muy simple. Yo digo lo siguiente, voy a dar un ejemplo Toma, para ¿no tendría que ir terminar. al Congreso eso? ¿Cómo? ¿No tendría que ir al Congreso? ¿Se nos puede explicar por qué no pasa? Ahí sería el lugar. Momentito. Es un decreto Tiene que que ir al modifica un Congreso decreto. para discutir lo que estamos diciendo. Exacto. Cómo reformulamos las Fuerzas Claro. Armadas. Exacto. Cómo las volvemos a capacitar. Exacto. Cómo las desplegamos. Por supuesto que tiene que ir al Congreso y que tiene Pero que no salir va a de ir. un consenso. Por favor, tiene que ir al Congreso. Momento. Yo voy a poner un ejemplo de lo que es el apoyo y el uso, como decía acá el amigo, de utilizar los recursos del Estado. Hoy tenemos una circunstancia en el mar territorial argentino Está perfecto todo eso. donde la riqueza hícola es sistemáticamente violada. Y la prefectura tiene enorme cantidad de personal puesto en los grandes centros urbanos, igual que la gendarmería, y siguen depredando la riqueza hícola. ¿Por qué no poner a algunos hombres de prefectura arriba de barcos de la Armada para que recorran el espacio
territorial y el mar territorial. nadie Y si hay que discute eso. abordar un pesquero, no lo haga la Estamos Fuerza hablando de cosas Armada, distintas. porque Sí. estaría A reprimiendo ver, un delito. sí, Victoria. Lo tiene que hacer la prefectura. De esto se trata, no es otra cosa. Nadie dice Que otra busquen los cosa. 44 sí. todavía desaparecidos. Sí, del exactamente. Argentina. Que se pongan a Una buscar. cosa no Argentina. anula la otra. A ver, Bueno, una cosa no demuestra anula la el otra. nivel de Nosotros estamos todo el tiempo. A ver, ¿Cuándo bueno, se arregló? chicos, Con respeto, por favor, ¿cuándo se arregló el sarcasmo? ¿Dónde está ¿Y López? por qué está como está? Argentina destina el 0,9 de su presupuesto a la cuestión de defensa. Si nosotros comparamos con otros países de Latinoamérica, no vamos a elegir un país del primer mundo, pero si comparamos con Bolivia, nosotros tenemos 84.000 efectivos, Bolivia tiene 60.000. El territorio de Bolivia entra 2 veces y media en el nuestro. Ellos tienen 10 millones de habitantes, nosotros 44 millones de habitantes. ¿Cuánto destina Bolivia de su PBI a defensa? 1.6. Nosotros 0.9. Pero Victoria, tenés No 80.000 se personas puede que no hacer hacen ni nada. la defensa A ver, del eso no mar. dice nada. No se puede hacer ni la defensa del mar, ni la defensa del territorio, ni tratar de evitar o disuadir de cualquier tipo de peligro con un presupuesto que es el más bajo de toda Latinoamérica. Pero más bajo perdón, que el Victoria, de Uruguay, disolvámoslo entonces, el de perdóname. Venezuela, Si tenemos un etcétera. tema que no lo podemos superar porque todavía hay un sector importante de la población que no puede superar todo lo que pasó y es entendible. La otra parte de la sociedad tampoco está muy de acuerdo con algunas situaciones. Tenemos 80.000 personas que lo único que cobran es un sueldo. Decime qué función cumplen. Pero eso Entonces, es un tema Pero si no existieran, Chile se lleva la Patagonia en 2 minutos. ¿Qué ¿Qué te hacemos pasa? con estas personas? Sí, sí, Demos sí, una sí, función. Si no existieran, si no Sí, por existieran, favor, se llevan la sí. Patagonia. A ver, No importa, Tengo petá. dos preguntas. La primera Sí. es, estoy mirando las imágenes, ¿no? Y en las imágenes veo que hay supremacía de banderas verdes. Pregunto, ¿todos los de camioneros leyeron el decreto? La primera, como para estar protestando ahí. Y la segunda pregunta que me hago es, ¿qué tiene que ver Milagros Salas? ¿Por qué piden en esta concentración que se supone que tiene que ver un repudio hacia el decreto, la libertad de Milagros Salas? No están pidiendo Son libertad. las incongruencias Son el de esta Frente sociedad Milagros Salas que está o de este adherido a la pueblo. marcha. No están pidiendo Como No, se ha son dicho frentes acá, que este adhi- pueblo. Mura, Se habla Sola, se habla del de- pueblo y ahí Parece se un tiene que análisis estar de representado el 4 pueblo. años, ¿Sabe dónde Mura. está el pueblo? Pero El no pueblo sabés, está o no laburando. entendés de política, El pueblo está o no- laburando o- para o sostener estás a la interpretando gran primero mayoría que está ahí. No, Parece ¿cómo un decir algo, frente Santi? o agrupaciones que Sí, adhieren a esta Adrián, marcha. Ah, No entonces, están Diego, pidiendo por Milagros Diego, Salas, Dios, me sí, extraña. Por favor, sí. Yo creo que Sí. recién Diego Callate, preguntaba por puto, qué no va te hace al custodiar por la Congreso, policía, y marico. esto. A mí me parece que la discusión que se está planteando respecto de la cantidad de recursos, si tendrían que tener otro rol las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Hay cuestiones más de competencia que podrían ir al Congreso, lo mismo que de recursos que van a ir al Congreso, porque de hecho en el Con el Congreso se va a presupuesto. discutir el presupuesto. ¿Ok? Entonces, eso va al Congreso. ¿Por qué esto no va al Congreso? Porque esto no cambia para nada la ley ni de defensa ni de seguridad. Es un decreto reglamentario, es lo que reglamenta la ley. Por eso no va al Congreso. Ahora, si ustedes quieren discutir otra cosa, si fuera un cambio de competencias, un cambio de la ley, sí que vaya al Congreso. Si quieren discutir presupuesto, tiene que discutirse en el Congreso como se va a discutir en el marco del presupuesto. ¿Cómo Digo, dijo? esta es la razón, pero lo que me gustaría es que, teniendo en cuenta que no va al Congreso, la gente pueda conocer el decreto, porque yo hoy vi mucha gente manifestándose, comuniquen bien, entonces. manifestándose en la calle por cosas que no dice en absoluto el decreto, en absoluto. Santiago. A ver, pará. Me parece que acá está puesta la mirada, el eje del debate está puesta la mirada sobre qué es represión, qué significa represión. Acá recién Bárbara decía, en la Argentina se reprime, en la Argentina de hoy se reprime. Bárbara, ¿cómo qué de democracia del mundo deberíamos funcionar? ¿Cuál es el ejemplo de la democracia en el mundo donde en ningún lugar del mundo pasa lo que pasa en Argentina? No. El nivel de desorganización, es imposible ya convivir, pasa se nos hace que- difícil convivir. ¿Cómo bueno, debería yo- ser un sistema para ir ni un extremo a otro? Sentido común, convivencia. Bueno, por ejemplo, quieren sacar a las Fuerzas Armadas, como decía Débora, chicos que están estudiando, que no sabemos, o sea, no los podemos juzgar, yo no los voy a juzgar. Esa a es quien una no buena conozco. respuesta, porque me parece que lo que subyace es eso. Si todos los Que es- militares, aún los jóvenes, las nuevas generaciones, Exacto. son genocidas, si esa es la mirada, está muy No, no mal. es así, Ahora, no si es así podemos porque- entender que hay una nueva generación, bueno, bienvenido, entonces repensemos un rol. Pero ¿no? ¿qué Está sociedad bien, aspiramos? me ¿Cómo qué sociedad queremos ser? Digamos, para ver hacia dónde vamos. Porque, digamos, todas las sociedades tienen un orden, todas las sociedades tienen códigos de convivencia. Nosotros ya se nos hace imposible convivir. No, esto digamos. es bueno. Francia Sí. manejó muy bien el tema.
Francia lo manejó muy bien. Vayamos a los países... Es un gobierno que también... Perdón, sí. Francia es un gobierno que, lo ves en la calle, en todas las manifestaciones, también reprime. Mucho. Digo, Sí, cuando mucho. reprime y reprime mucho. ¿Sabes qué? A mí me parece que hay un Televisiones, hecho que a fácil. nosotros nos marca hacia dónde podemos ir. Más allá de cómo Buscamos vaya, una referencia, más allá de digamos, cómo a ver. vaya a salir, yo no me voy a referenciar en otros países, porque me parece que cada país tiene su particularidad. Pero es que nosotros no podemos resolver cuestiones de base. Argentina Sí. está dando un ejemplo, por lo menos para todos nosotros, en lo que es la discusión del aborto. Después vemos cómo termina la discusión, pero ahí va, ahí se debate. Ejemplar eso. Es ejemplar. Sí. Entonces, y después vemos cómo termina la discusión, pero más allá de algunos exabruptos que ha habido, más allá de algunas posiciones quizás extremas, ahí se debate de cara, no solo a los legisladores, de cara a toda la sociedad. Toda la sociedad está involucrada en lo que va a suceder. Pero esta hacia cuestión ese de que modelo tiene tenemos que ver que con la ir en defensa cualquier nacional, hecho. pero esto que La tiene que defensa ver con la nacional defensa también. nacional. La defensa Tiene que nacional ver con un debatirse proyecto igual. de país, Gustavo. Debería Necesitamos un debatirse proyecto de igual. país y tenemos que tener acuerdos de Rosario, todos los partidos Rosario, debería políticos. debatirse igual que se debate el aborto. Van todos y decir Claro, qué no, tipo de Fuerza porque Armada cuando queremos, vos qué sabés- proyecto queremos del cuando vos país. sabés- Cuando vos sabés que... Pero no qué se país hizo, sos, yo ahí le doy la derecha a Adrián, porque es un Cuando decreto vos sabés qué reglamentario. país sos, sabés Nosotros que estamos tenés que planteando hablar otra de discusión verdad. y esa Cuando discusión vos sabés qué país sos- planteada con un proyecto de ley para que se discuta. Cuando vos sabés qué país sos, sabés qué Fuerzas Armadas necesitas. Sí, claro. Por eso. Déjame que El proyecto aclare- de país es la base, sí. Déjame Vicky. que aclare Sí. una cosa. La realidad es que ese decreto reglamentario que hace mención Adrián, si no tuviese ninguna razón de ser porque no modifica nada de la esencia de la ley del 88, no estaríamos discutiendo esto. Modifica algo central, que quién es el enemigo externo. Entonces no podés Es decir que ambiguo, eso... es Bueno, como ciertamente eso es ambiguo. algo tan esencial y tan central de la definición entre defensa nacional y seguridad interior, es que ese debate Santiago. lo tenemos que dar en el Congreso de la Nación. Sí, Se cae de señora, Maduro. señora. Sí. Olga. Sí, han hablado de prioridades, acá se han planteado de que esto era una necesidad redefinir o definir de alguna manera qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa con la política de defensa. Las Fuerzas Armadas están desabastecidas desde hace décadas, pero por otra parte yo creo que hoy estamos viviendo, yo no entiendo por qué el presidente ha tirado este decreto que es ambiguo, como decía él, es que es confuso en algunas partes, cuando estamos viviendo nuestra prioridad, ¿cuál es hoy? ¿Cuál es la prioridad nuestra como país? Y vos lo planteaste, todo, siempre lo planteás, Santi, es la pobreza. Es la pobreza, es bajar la inflación. Y eso no lo hemos logrado. O sea, hay digamos, no solamente que la pobreza sigue existiendo en los mismos Estructural, márgenes sí. que siempre, sino que aumentó la indigencia. Entonces nos vamos a poner a debatir hoy si vamos a comprar aviones o vamos a comprar armas para las Fuerzas Armadas, ni siquiera es comparable con Bolivia. Bolivia es un país que tiene una economía sólida. Yo creo que esto no es una prioridad, yo en lo personal. Sí. A mí no me interesa. Victoria, ahora voy. discutir esto. Sí. Se habla de la pobreza, pero no se conoce lo que está pasando también dentro de las Fuerzas Armadas. Para dar un ejemplo, Eliana Krausik, la mujer submarinista que muere, que desaparece en el Ara San Juan, cobraba 27.000 pesos en mano, teniendo un título universitario y 10 años de servicio. Esos son sueldos de hambre. También tenemos que tener presente que hay unidades del interior, por ejemplo la unidad de Uspallata del Ejército, que hoy, con temperaturas bajo cero, no tiene calefacción. ¿Por qué? Porque no hay para pagarla. Entonces, estamos Pero no le hablando... pasa solo a las Fuerzas estamos Armadas, eso, los hablando docentes de ganan mal, Victoria. de recrear el escudo norte, estamos hablando de que den apoyo a la gendarmería, de que haya, de que participen en tareas de logística, y la realidad es que están pasando por una situación también paupérrima. Totalmente, Entonces, pero la hay gente que no le discutir pasa solo a las qué Fuerzas es lo que Armadas, hacer. eso. Pará que Nadie tenemos una no le pasa foto. solo A ver, Victoria. ¿qué es la foto esa? Esta es mi Bárbara? mamá. Esta es la foto de tu mamá. Sí, española era ella. A ver, ponla, ¿para qué esa cámara? La 1, sí. Y nada, me da mucha tristeza, la verdad, escuchar que se ponga en juego un montón de cosas, como que no sigamos, basta, ya pasó. No pasó nada. Somos un montón de familias que no tenemos verdad, no se hizo justicia. Entonces me parece realmente una falta de respeto. Me duele que se subestime la calle, aunque haya banderas de Milagros Salas y de quien sea. Había un pueblo reclamando que no quería eso porque tiene miedo, porque hay un pueblo que tiene miedo, porque yo lo dije el otro día acá. Hay mucha gente que no sabe dónde yo vivo y me tengo que andar mudando. Me mudé 4 veces en 7 meses. Entonces, hay una realidad, existe, véanla por favor.
Porque no critiquemos. Yo no puedo aguantar que el señor toma, diga, bueno, ya pasó, ya... Falta que digan como Videla. Están muertos, no existen, están desaparecidos, no. Nadie dice eso, no. Nadie dice eso. No, ya lo sé, pero el hecho de ahora, pero no es eso lo que está Nadie diciendo, dice perdón. eso, y además te voy a contar algo. Yo represento a 1094 muertos por Montoneros y el ERP, a 2.368 heridos, a 756 secuestrados, a personas que les volaron las casas con bombas. Ninguno de ellos tiene ni Parque de la Memoria, ni Museo de la Memoria, ni indemnizaciones, que tienen un lugar donde ni llevarle una juicios de flor. lesa humanidad. No tienen absolutamente nada. Y aún así jamás piensan en frenar el progreso del país. Y lo que yo Pero veo vos te es que el pensás discurso de ustedes No. atrasa. Quieren frenar el progreso de este No, país. queremos Y llegar es a la triste, verdad. Se puede Pero hacer una no cosa con la pueden otra. dejar Se puede hacer que las el dos país cosas camine. juntas. A ver. No Yo lo no pueden atraso dejar. nada. No, pero A se ver. pueden hacer las dos A cosas ver. juntas, no se, digamos, no hay por qué dejar de llevar adelante todos los juicios y que cada uno de los responsables por genocidio, por crímenes de seguridad, vaya preso. Eso no implica que se pueda poner a las Fuerzas Armadas de hoy, 40 años después, en ese mismo plano y hacerles pagar a esa ver. gente que no tiene nada Un que minuto, ver un minuto. por ese tema que todavía Sí. no está resuelto, pero Liliana. que está en camino de ser resuelto. Liliana. ¿Sabes qué estaba pensando? Claramente la dirigencia política... ¿Estás emocionada con este tema? No, más que emocionada, estoy cansada. ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque la dirigencia política, ¿qué hizo? Lo mismo que hicimos con los soldados de Malvinas, los metimos debajo de la mesa, porque es un tema, evidentemente, han pasado 40 años, no sabemos qué hacer con este problema. Y entonces, las Fuerzas Armadas, que parece una cosa... una entelequia, son personas, son argentinos. Entonces, que alguien tome la decisión que el que esté en la Fuerza Armada no sea más argentino, lo sacamos, pero como argentinos tenemos que definir qué vamos a hacer, no lo podemos definir nosotros en este programa, lo tienen que definir las dirigencias políticas, pero no podemos seguir pateando esa responsabilidad. Y yo me estaba acordando que hay unas Fuerzas Armadas, es cierto, terribles, las del 76, pero hubo también Fuerzas Armadas que hicieron el Cóndor. Entonces, también las Fuerzas Armadas tuvieron roles muy importantes. Internet lo tenemos, no por las Fuerzas Armadas Argentinas, pero por los ejércitos. Entonces, definamos qué queremos hacer. Un rol. Definamos qué queremos hacer, pero lo que no podemos seguir haciendo es poniendo los temas que son urticantes bajo la mesa. Lo hicimos con los soldados de Malvinas. En Malvinas nos dio vergüenza a todo el mundo, entonces los pobres soldados volvieron y todo el mundo miraba para el costado. Y debo reconocer que una de las cosas que me parecieron muy buenas del gobierno anterior fue que se le reconoció al soldado y se le dio una pensión, porque recordemos que ni tenían ese beneficio. Es verdad. Entonces, yo lo que pido es, no nos gustan las Fuerzas Armadas, son señores argentinos. Entonces empecemos a definir no más Fuerzas Armadas, entonces los integramos. ¿Por qué no pensar que esto está licitado? A ver, ¿te ¿Por qué no emocionaste? pensar que Por favor, justo un será- minuto, señor, sí. Sigo sin entender porque sé, por ejemplo, respecto de ella, la diferencia de las personas que vos representás es que no tienen Parque de la Memoria, pero sí los pudieron enterrar, sí pueden ir a llevarle una A flor. los que volaron con una bomba no los enterraron. Hay cajones que tienen adentro piedras. No estaba el cuerpo. Los 24 Pero que fueron supieron qué asesinados pasó. en la bomba del Supieron comedor de qué la pasó. Policía Federal, hecho que es de Montoneros y quedó impune hasta el presente, los cajones estaban llenos de piedras. Pero supieron Entonces, qué Canceló pasó. Darby entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que el tema de la flor o no la flor no puede detener un discurso que nos tenemos que, con No, un- no una estás idea, un entendiendo. proyecto, un plan de país que en algún momento lo tenemos que debatir. Y ya llevamos 33 años de democracia debatiendo exclusivamente sobre la agenda de un sector, el sector que hoy estuvo reunido ahí. Y a mí me gustaría que ya No es un finalmente, sector. y aún así representando a las víctimas que no tienen ningún tipo de derechos humanos reconocidos en este país y que son las grandes ninguneadas de nuestra política, aún así tenemos que mirar adelante en los temas en los cuales no hay relación. Yo creo que el único gobierno que ha estado a la altura de los hechos fue el de Raúl Alfonsín, obviamente después del juicio de las juntas, y después nunca más. Nadie pudo decirles a todos ellos y a todos los argentinos qué ha pasado con sus familiares desaparecidos y saldar cuentas pendientes con mucha gente inocente también. Acá hubo una herida que cruzó la sociedad, que aún para mí no ha cerrado, con el juicio de las juntas, que fue ejemplificador No en solo- el mundo entero. no solo el juicio un de las minuto, juntas, un minuto. Santi. Pero después del juicio de las juntas, chicos, ha sido un derrotero de cosas poco felices que han pasado. Yo no puedo creer que hoy
año 2018 estemos discutiendo algunas cuestiones, digamos. Que hoy, año 2018, estemos diciendo, bueno, por momentos escucha estado de sitio, volvieron los militares a la calle, digamos, son fantasmas que yo no los quiero escuchar más. Sí, por favor. No, te decía, no solo las juntas militares, también en esa noción real de verdad, memoria y justicia, también enjuiciaron a Firmenich, que después lo terminó indultando Menem. Por eso memoria, la parte de memoria es muy importante. Yo estoy convencido, a mí me duele, yo entiendo que evidentemente hay una sensibilidad particular, justamente por la memoria que tenemos todos de las atrocidades que pasaron en este país, y entonces nos parece un tema muy sensible y le tenemos miedo a tocarlo. Y entonces lo que ha ocurrido es que durante 40 años lo amortizamos al tema, que se amortice solo, que se desgaste solo y que en algún momento... Hasta que no lo hablemos, lo podemos resolver y podemos continuar adelante y a ellos les digamos la información. Eso es lo que están reclamando, es información. Que todavía siguen esperando. Pero hay cosas que no se cierran nunca. Yo tengo bueno, 75, no, te quiero decir, el 75% sí, de mi familia fue matada en los campos de concentración. Y eso no se cierra. No se cierra, pero no podés parar la vida por eso. Te digo, mi mamá, mi viejo vinieron de Europa, se escaparon. ¿Y cómo es Alemania? Siempre lo preguntaron. No, pero Alemania, yo estuve en Alemania. Es un país que ya está, pasó por arriba de eso. Y por supuesto que todavía, a lo mejor todavía queda alguno vivo, algún nazi vivo. Pero eso nunca se termina. No, eso. pero este país eso pasó por encima que no se termina más. Porque acá están hablando de estado de sitio. Recordemos cuál fue el golpe final al gobierno de la Rúa que ya venía tambaleando. Cuando de la Rúa decide declarar el estado de sitio. Exacto. Y lo que hace es salir toda la gente a la calle y decir, señores, basta. Salimos todos. Y es el golpe final para ese gobierno. Y fue porque decretó el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001. Entonces, no agitemos fantasmas de cosas que la sociedad la que habló del 2001 determina. es la ministra, la ministra me parece... Polémico. Pero esta declaración explica el decreto, porque el gobierno lo que quiere o lo que busca es contener esa idea que tiene o porque tiene información y si la tiene, bienvenido. A ver, que ¿se tengan puede información contar de a Pérez? inteligencia de que va a haber una conflictividad creciente. Entonces quiere traer de la zona de fronteras gendarmes y algunas fuerzas que sí puedan trabajar en la seguridad interior a las zonas más calientes. Sí, a ver, Pérez. No tengo la información que tiene Débora, pero yo creo que lo que quiere, lo que está diciendo Patricia, tal vez le expresa más a ella. Es probable que sean algunos dirigentes. No, yo creo que hay muchos dirigentes que sí lo incitan, pero no me parece que... ¿Quieren un 2001? ¿Quién quiere un 2001? Nadie. Bueno, pero hay algunos dirigentes. Lo que pasa es que yo le resto pero pierde peso. Lo puede querer Delía, ya lo vimos hoy, lo pueden querer algunos, creo yo. Pero no me parece que hoy sea representativo, no me parece que sea el clima. Más allá que lo puedan instalar 3 o 4 o 5 o 10 dirigentes, no es lo que va a pasar. La ciudad va por otro camino. Pero lo que fue el Congreso con el tipo, con el lanza esa, que hoy generaba, un grupo inadaptado no podés pensar en eso. Eso te lo puede armar. Dos partidos de izquierda te lo arman. Lo que sigo pensando es que hay dirigentes que quieren eso, pero que hay una gran mayoría de la sociedad que no quieren hacer nada con eso. Y que eso tiene mucha fuerza. Algunos hechos no queremos volver atrás, no queremos volver a la violencia, no queremos volver al 2001, queremos que haya elecciones democráticas, que este gobierno termine, que haya una buena elección, nosotros queremos que siga el gobierno y habrá otros que quieran que siga otro gobierno. Pero hacia eso tenemos que buscar... Sí. Hay una serie de reclamos legítimos y una serie de cuestiones que pueden ser contrafácticas. Un reclamo legítimo puede ser lo que ella expresaba y una cuestión contrafáctica lo que la ministra estaba definiendo. Yo creo que una cosa va de la mano con la otra a lo del bloque anterior. Creo que tal vez es como se dice en el campo, ¿no? Pegar a la chancha para ver quién es el dueño. Entonces sale una expresión popular a la calle justo en el momento en el que Macri está mostrando una caída en las encuestas. Entonces esto lo levanta de alguna forma o lo reposiciona y el monstruo está vivo. El monstruo, de alguna forma, acecha y lo mantenemos electoralmente. La idea de la ministra me parece que también va en ese sentido y esa es la idea. Agitar los fantasmas. A mí me parece lo siguiente. El próximo año, gobierne quien gobierne, gane quien gane, los problemas los vamos a seguir teniendo. No es que va a venir un Salvador acá y va a decir que una varita mágica acá se resuelve todo. Los argentinos tenemos problemas muy graves, que yo digo, hasta que no haya concertación, hasta que no se pongan de acuerdo entre todos, o por lo menos los que tengan ganas, ¿no? En sacar el país adelante no salimos nunca más. Pero sí, también dimensionemos. A mí me parece muy peligroso y de hecho me parece desafortunada la comparación que hizo la ministra. Sí, completamente desafortunada. Digamos, para unos números, porque siempre digo, acá los hechos nunca importan. Acá los hechos son muy concretos. Vos en el 2001 llevabas
3 años consecutivos de crisis económica, tenías 20% de desempleo, tenías 35% de pobreza y tenías una economía que no tenía red de contención social. Es decir, el problema de los que menos tenían era que no había contención social. Hoy vos tenés una economía que está con recesión o sin recesión en el nivel de producto más alto de su historia, en el nivel de consumo más alto de su historia, en el nivel de desempleo que está en el 9%, en el nivel de red de contención social fenomenal, hay 3.900.000 personas cobrando asignaciones universales. Hay un esquema de contención que no existía. No, porque la verdad que lo que está diciendo Martín es una foto de la realidad. 3.800.000 beneficiarios de AUH, pero en términos de la pérdida real de esa asignación es brutal. Pero no tenían nada. En diciembre del Lo que quiere 2015... decir es que antes no tenían nada. Es Que una la cosa que situación era más es explosiva. central para entender esa ¿Cuánto? situación. ¿Cuánto es la pérdida de la asignación? En diciembre del ¿Ah? 2015, por hijo se pagaban 800 pesos, con un dólar de 9,7. No, ese dólar no pagan existía. 1.493, sí, No señor. volvamos. Sí, Era sí, 15. sí. Un dólar de 14. Era 15 Sí, dólares. es una chicana barata. No. Si vos no entendés esto, no podés entender, existía. no podés entender la Pero es que no conflictividad existía social. eso. Y la existía. preocupación, ¿sabes cuál es la preocupación, Santiago? 14 Que si el dólares. gobierno no entiende esta conflictividad social, de verdad, Pero y ¿sabes que no, cuál? aparte, la dicen entender La cuando niega, dicen la que el niega. fondo les va a dar Con sus 13.500 voceros. millones para atenderla. En una parte no lo pueden negar y dicen que tiene eso. Cuando te pones a pensar qué es eso en el 30% de pobreza, son 2 kilos de pan. Entonces vos realmente te das cuenta que por un lado reconocen que este proyecto del FMI va a traer ajuste, va a traer desocupación, va a traer pobreza. Dicen, pero tenemos una solución. Pero esa solución, Martín, son 2 kilos de pan por mes. Para No. las familias más pobres de la Argentina. Sí, hacé la cuenta. bien, pero tenés 13.500 millones, ¿la sabés hacer la cuenta? Primero tenés una confusión. No, no notable. tengo una confusión. ¿Sabés No cuánto tengo es la confusión. 13.500 millones de No dólares? sabés, es Está bien, así. vamos con Y una es tan cuenta. así que Vamos a ahora saldar el este enemigo debate muy público rápido. es Juan Grabois, que Vamos es el a primero saldar- que advierte esa situación. Vamos a saldar este debate muy rápido. Es un disparate lo que estás diciendo. Pero No te voy a es un sacar la disparate. cuenta, voy a tomar la cuenta que me das vos. No. Voy a tomarla a tu favor a la cuenta Sí. que me das vos. 13.500 millones de dólares. No, 13.500 13.500 millones de pesos, dije, Pero no de dólares, 13.500 porque millones de el pesos acuerdo son 50.000 millones de dólares. Pero 13.500, Entonces, ¿sabes cuánto es 13.500 ¿Vos millones de sabés pesos? la migaja que le van a dar a los pobres? Dale, hacé Y la eso cuenta hay con que 13.500 explicarlo. millones de pesos. A ver, dale, Explicá la hacela. migaja que le Acá vas a decís dar a los 13.500 millones de pesos, hacé la Claro, cuenta, dale. hacé la cuenta, ¿Sabés 2 kilos de cuánto? pan. Saldemos la deuda rápido, hacé la Y cuenta. por dale. eso sabés que el Son 500 millones de gobierno le dólares, apunta a Juan 13.500 Grabois. Otra vez metiste la pata. Por eso, Otra Martín, vez, salió mala y por cuenta. eso Juan Grabois, que no era de ¿Puedo día, hablar? ahora Juan Grabois, Santiago, Sí. empieza a aparecer como el Cambiemos enemigo tema, así te salvamos, público, estás, dale, porque otro dice papelón. grandes verdades, porque es un dirigente que tiene contacto a partir de la CETEP con estos grandes, con estas grandes poblaciones enormes que no llegan a fin de mes, que no pueden garantizar un plato de comida, Martín. La Y campana, necesitamos juez. que el gobierno los atienda, necesitamos que el gobierno dé una respuesta. Nadie quiere el 2001. Tienen que al contrario, agradecerle a Juan queremos Grabois, realmente... tienen Por que favor, ¿puedo agradecerle hablar? a Juan A ver, Grabois, adelante, porque ¿puedo está hablar? parando a la Por gente. favor, sí. Pero ¿Puedo Patricia hablar? Bullrich Por lo favor. señala. Sí, a ver. Hola. Sí. Primero, que vos vayas al acuerdo con el fondo es un accidente, no es algo que vos vas porque te da placer ir al acuerdo con el fondo. Lo que genera la situación social que todos vemos, que es la situación social complicada, no es el acuerdo con el fondo, eso es para el año que viene. Lo que genera la conflictividad social y el problema es el dólar de 28. El dólar de 28 es lo que está matando es lo que está Vos matando la contradecís economía. al propio Marcos No que Peña. vos tengas 3-4 financiamiento, meses negros, dijo. no que Vos vos mismo lo tengas contradecís. financiamiento, no lo contradije, No, dije ¿cómo el que año no? que viene. El propio presidente, el propio No, Marcos eso no tiene Peña nada que ver dicen con el vienen Fondo 3-4 Monetario, meses. pero no por el Fondo Pero ¿cómo Monetario, que no? por el dólar de 28, no tiene No, nada que ver el no, Fondo seguro que Monetario, no. nada que ver. No. El Fondo Segundo, Monetario no es un no, accidente, segundo. es un error. Es un error, los errores que se cometieron, no, es un accidente. Es una Es una consecuencia consecuencia social de un error. económico. Es la El Fondo consecuencia Monetario de un es plan a ver, económico. Estás el definiendo Fondo mal, Monetario, Martín. el Fondo Monetario es la consecuencia de un error. Es la consecuencia pero de un dijiste un error. accidente, Es dijiste la accidente. consecuencia de un error de Ahora política está económica. ahora está mejor. Claro. Ahora La mejor. política económica Ahora con el mejor. fondo se va a empezar a ver el año que viene. Momento. Ahora Pero me no gusta es ahora, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo vengo escribiendo, no. Esas chicanas conmigo no Es lo van. que acabas de decir Conmigo vos, no van, que Rosario. ahora te corregiste. Conmigo no van, Dijiste no me corregí. accidente. No me corregí, Tenías que ir, Gonzalito. Claro, porque es una ambulancia el Fondo Monetario Internacional, al cual nadie no es ambulancia. que Ay, qué ambulancia. hacer. Dijiste fue un Punto. accidente, no Segundo, fue un accidente, fue un primer error. punto. Primer punto. Segundo punto. En referencia al aumento de presupuesto, lo que acordó, una de las novedades interesantes del acuerdo con el fondo es la famosa cláusula social. La cláusula social permite que dice, número uno, el ajuste no se puede hacer en ninguna partida de gasto social. O sea que todo el argumento que venía, van a bajar las jubilaciones, van a hacer... No se puede Lo que hacer hizo Bullrich es lo ningún
ningún ajuste
se puede hacer en las cláusulas en el gasto social. Número 2, si la recesión económica fuera muy complicada, que era lo que planteabas vos, el escenario ese que planteabas vos, le permite al gobierno incumplir lo que acordó con el Fondo Monetario Internacional a los efectos de aumentar ese gasto social, y ahí está tu cuenta de 13.500 millones de pesos. No es que esa es la plata del fondo, o sea, no tiene nada que ver con la plata del fondo. No es que es una parte de la plata del fondo. Es una partida, chicos. Entonces eso quiere decir que... Ya seguimos. No, pero es un último dato, porque acá termina la cuenta clave. ¿Sabes cuánto gasta el gobierno en un año en asignaciones universales? ¿Cuánto? No, le estoy haciendo la pregunta. No, porque vos sabés. sos el economista Entonces, ¿cómo estrella sabés del si es gobierno, así que Pero hacé la entonces, cuenta ¿cómo vos? sabés si es significativo La o no verdad que lo que sé es lo 13.500 que millones? recibe. ¿Sabés que sé que vos no ¿Sabés sabés cuánto qué gasta? hace una madre del conurbano ¿Sabés bonaerense cuánto con gasta? 1.493 Yo te lo voy a contar. pesos? Te lo Yo voy te a lo voy dar a a vos contar. con 5 Yo te lo voy a pibes contar. como Yo te lo voy a máximo contar. para que lo lleves al Yo te colegio, escuché cuando tomes el hablaste. Yo te transporte, escuché. compres la Vos garrafa querías una y vayas a cuenta. comprar Los gastos dinero. le tiran Vos querías sentimiento. una duda de una cuenta. Vos te Espera, querías espera, una espera, un cuenta. minuto. Déjame cerrar este Hay una punto. señora sentada que se tapa los oídos. Santi, déjame Señora cerrar este Cloquerita, punto. ¿no? Conocés 90.000 ¿Con quién viene millones. usted, señora? Uno tira datos y uno le tira ¿Con quién viene sentimiento usted? arriba de la mesa. ¿entendés? Con Rosario, es una amiga con mía. Rosario, una amiga te vino, tuya. te vino a ver a vos. ¿En Santiago. serio? ¿Cómo le va? ¿Bien? Ay, claro. Algo lindo, me escuchan Ahí la a va la a mañana en la saludar, radio. Qué vergüenza. Vergüenza. Vergüenza con unas cosas que se escuchan acá, mire. Gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Ángeles. Ángeles, qué lindo nombre. Ay, Ángeles. Hacen falta en este sur. Sí, hace falta un ángel. Con estos gritos. Sí, No sí. ve. Por favor. ¿Eh? Sí. Un poco de Muy ponga bien. orden, señora. ¿En Ángeles, ponga serio? orden. Perdón, un poco de paz. paz. Sí, sí. Agarra un escobillón y empiezan los... Sí. ¿Sabés que el novillo